Buenos días, profesor Mauricio. Nuestro trabajo está realizado a partir del título Recorrido histórico y actualidad de las drogas. Nuestra presentación ha sido realizada por Ana María Acevedo y Flor Ángela Valencia, quien les habla. Todo surge cuando una revisión de nuestros ancestros nos deja ver que existían en el año 10.000 a.C. hongos mágicos y algunos pictogramas, que a través del análisis y el estudio de la ciencia se identifica que los hongos eran considerados sagrados en esa época porque producían alteraciones a nivel cerebral, generando alucinaciones, las cuales eran representadas en los pictogramas, ya que nuestros indígenas graficaban los efectos alucinógenos en esas gráficas y representaban en todos los hongos, haciéndose notar lo sagrados y lo relevantes que eran para ellos y significativos los hongos mágicos. Si bien es cierto, estas plantas generaban efectos alucinógenos, eran consideradas sustancias psicotrópicas, y eran consideradas como hongos mágicos por el mismo efecto. Eran considerados para los religiosos importantes, en tanto que producían efectos que alteraban la realidad y hacían ver la fantasía, generando en el clero preocupación porque podían ser utilizados en su contra, debido a que los hechiceros y los herejes empezaron a crear adivinación, imposibilitando el credo religioso. A partir de aquí surge la Santa Inquisición. Esto fue en el año de 1678 a 1682, donde la Iglesia Católica decidió sancionar, castigar, culpar y condenar a muerte a millones de personas debido a esas prácticas que estaban realizando los herejes y los hechiceros y los paganos. Decisiones que eran tomadas por los superiores cristianos, que les enjuiciaban y que implementaban las normas moralistas. Hay que considerar que las plantas de nuestros ancestros, que la misma naturaleza, la misma tierra, nos da vida y la descomponemos. En 1784 aparece el fray Diego García, quien inicia una expedición botánica y descubre que en todas las regiones del país había consumo de sustancias psicotrópicas y que también había producción de las mismas, las cuales eran consumidas por todas las culturas, negros, mulatos, amarillos, blancos, posibilitando la necesidad de generar ciencia. Empieza a crear el estudio de las plantas y empieza a evolucionar este conocimiento. Con el paso de los tiempos y aproximadamente en 1912, la China ya se encontraba realizando prácticas de fumar opio de manera poco regulada. Entonces aparecen las subculturas, se crea la Convención de La Haya, la cual regula la financiación y la venta y uso de morfina, cocaína y heroína para usos única y exclusivamente medicinales. A partir de 1920 y 1933 se genera la prohibición en la producción, distribución y consumo de las sustancias psicoactivas. En Estados Unidos llega la ley seca, concibiéndose que esto era un delito, lo cual generó una cantidad de series de afectación individual, familiar y social que afectaban a la sociedad, siendo justificadas con políticas moralistas, pero no siendo conscientes que esto generaba criminalización, debido a que las drogas eran económicamente muy productivas. Entonces, ¿qué generaba esto? La violación de la ley, generaba el aumento de la producción, generaba violencia y generaba corrupción, llevándonos hasta la época de ahora, que debido a eso aparecen las guerras de los narcos, el tráfico y porte de estupefacientes, que al paso que vamos no se respeta la ley, razón por la cual se aumenta más la criminalización y la producción de este tipo de sustancias. Y después de todo el correlato de la historia y de dónde venimos, tenemos un informe en el 2016 donde como principal
recomendación tenemos el promover según proceda la utilización y el análisis de datos pertinentes, fiables y objetivos. Y aquí nos tendríamos que preguntar si es que acaso eso no lo estamos haciendo desde el año 1920, cuando se creó el Comité Asesor del Tráfico de Opio y otras drogas, que fue el CAO. Entre sus tareas principales era reunir toda la información posible sobre las drogas. Habría que preguntarnos si vale la pena seguir simplemente llenando una estadística o si podemos cambiar el rumbo de la lucha contra las drogas, como se ha planteado en miles de políticas y en todas las políticas públicas habidas y por haber, no solo en Colombia, sino en el mundo. Ahora, si el compromiso es abordar y contrarrestar eficazmente el problema mundial de las drogas, efectivamente, la política cambió y la política fracasó. Y el fracaso se debe a que se estima que en promedio 250 millones de personas, es decir, una de cada 20 personas entre los 15 y los 64 años, consumen drogas ilícitas en el año 2014. Que este problema ha llegado a tal magnitud que 1 de cada 10 consumidores de droga es un consumidor problemático. Que el número de muertes relacionadas con las drogas se calculó en 207.400, es decir, 43,5 muertes por millón de personas entre los 15 y los 64 años. Y más tenaz aún, únicamente 1 de cada 6 consumidores de droga problemático en el mundo tiene acceso a tratamiento. El mundo ha tenido que pasar por 2 guerras del opio, por la prohibición moral, por la prohibición política y, lo que es peor, por unas políticas que son completamente corrosivas porque lo único que hacen no es atacar el problema. Y allí hablamos de políticas tales como estar hablando de las convenciones prohibicionistas del año 1912, en que ya se reconocía que ningún país podría controlar de manera efectiva las drogas, por lo que se requería la cooperación de todos los países del mundo, ¿sí? Que las drogas debían ser consumidas únicamente por razones médicas, no recreativas, y los países productores tenían la responsabilidad de impedir que las drogas llegaran a los países que no autorizaban su entrega. Pero en los tiempos pasados, en la época de la colonización, por temas netamente religiosos, prohibimos aquellas culturas indígenas raizales que tuvieran las plantaciones de hoja de coca o de marihuana para temas medicinales, por un tema netamente religioso. A partir de 1912 hemos tenido un sinfín de convenciones, como la convención y la creación de un sinfín de entidades que lo único que han llevado es tratar de corresponder a esa política prohibicionista, que cuando vamos a revisar el tema solamente lo tiene o lo ha tenido como primera instancia un país en el mundo, y es Estados Unidos. Se cree entonces en 1920, como lo dije, el Comité Asesor de Tráfico de Opio, pero casualmente su tarea principal era supervisar que se ejecutara la convención con la mayoría de los países y asegurar la cooperación de todos los estados hacia lo que solamente un estado líder quería: la prohibición de las drogas. Este comité tenía muchos subcomités que realmente lo que hicieron fue simplemente buscar la forma de abolir o extinguir el consumo de drogas, en ese caso el opio, en el mundo. En 1925, en la convención de ese año,
se permite recibir o se recibe la recomendación para incluir las drogas en el régimen de control. ¿Pero en cuál régimen de control? En empezar a definir cuáles podría yo controlar y cuáles no, y en qué medida controlaba. Si lo que controlaba era su comercio, su ingreso a los países, o qué era lo que realmente se controlaba. En 1931, en una tercera convención, no menos importante que las anteriores, ya se hablaba de el comité experto que decidía cuáles drogas eran adictivas y cuáles no. Es decir, que si a un país no le interesaba que se determinara que esa droga era adictiva, no lo hacía, porque sencillamente no participaba del comité. En 1923 se crea el Comité Internacional de Policía Criminal. Eso fue mucho antes de lo que nosotros estamos hablando de criminalización. Y desde este comité estamos hablando de criminalizar el tráfico de drogas. Pero el tráfico de drogas, ¿hacia dónde? Es la pregunta que nos hacemos. Cuando revisamos la literatura encontramos que mientras para las grandes potencias el tráfico de drogas era un negocio, para los países productores el tráfico de drogas era un crimen. Luego vemos que a pesar de todos los esfuerzos realizados y todos los esfuerzos habidos antes de esta convención, se delimitó fue a limitar la manufactura y reglamentar la distribución de las drogas narcóticas. Y hay un compromiso desde 1931 de los países de no cultivar más de lo necesario para el uso médico y científico y controlar el comercio de las drogas manufacturadas. ¿Y qué pasó con aquellos que no se unieron a este régimen? Recibieron la estigmatización y recibieron una serie de penalidades, por decirlo así, de los países líderes de este tipo de convenciones. Por primera vez podríamos hablar de drogas sintéticas y podríamos hablar de el famoso Comité de Salud, quien era el encargado de determinar si la droga era o no era peligrosa para el consumo del ser humano. Pero vuelve la pregunta, ¿qué tipo de drogas van a ese control y qué tipo no? Y hablamos entonces de que los estados deben crear un organismo para controlar el comercio de drogas, suprimir el tráfico ilícito y luchar con la toxicomanía. Pero si yo controlo el comercio y el tráfico ilícito, ¿cuál organismo controla el consumo? En todos los informes y actualmente hay un revuelo nacional porque Colombia sigue teniendo o siendo uno de los principales productores de coca en el mundo. Pero ni siquiera la consideración de haber perdido en promedio 280.000 hectáreas de bosque entre 2001 y 2013 han hecho que las políticas de control de consumo cambien. O que ya no hablemos de aspersión aérea de cultivos, porque están comprobados que los herbicidas y los fertilizantes utilizados incluso en el cultivo de la hoja de coca y en otras sustancias químicas empleadas para la transformación de coca en cocaína han ocasionado daños ambientales. ¿Por qué es tan atractivo? Y lo que hace atractivo esto básicamente está en dos aspectos. El carácter específico de los cultivos ilícitos, cuando hablamos de el atractivo que tienen estos cultivos, no solamente por los aspectos de geografía que tenemos en el país, sino por
el poder de generar ganancias rápidas a partir de productos no perecederos. Y el que se proporcione a millones de campesinos de nuestro país el medio económico a corto plazo necesario para sobrevivir en todas las situaciones habidas y por haber. Por eso hay zonas como tal vez San José del Guaviare y otras como el Tarra Norte de Santander, donde la economía ilícita y los entornos institucionales no prosperan. Adicional a esto, si hablamos de factores de vulnerabilidad, tenemos factores como la poca disponibilidad de infraestructura que permita promover el desarrollo en nuestros municipios alejados, bajo acceso a carreteras, redes eléctricas deficientes, servicios educativos y sanitarios básicos o mínimos, y factores sociopolíticos institucionales que no se ven como la seguridad, el control gubernamental y el Estado de Derecho. Esto lo han aprovechado muchas personas. Entonces, no son las drogas, sino su provisión lo que destruye la sociedad.